Hermanos, les saludo por cuarta vez hoy, algunos, a otros por primera, a otros por segunda, a otros por tercera. Gracias al Señor por este día, gracias porque podemos destinarlo a adorar al Señor. Y ahora vamos a estar exponiendo la palabra del Señor. Hoy vamos a continuar en la exposición de esta carta hermosa del apóstol Pablo a Timoteo, la primera de ellas. Y si usted ha estado acompañándonos en estos domingos, ya este es el tercer domingo en el cual estamos alrededor de esta carta, ha estado escuchando, y quiero hacer un recuento breve para ponernos en contexto de qué hemos visto hasta ahora. En primer lugar, Pablo está instando a Timoteo a que pueda corregir dentro de la iglesia algunas falsas doctrinas que han estado emergiendo y algunos falsos maestros que han estado emergiendo también y que están comenzando a enseñar algunas cosas que nosotros no tenemos muy claras, pero están relacionadas con algunas fábulas o con algunos mitos que tienen que ver con algunas genealogías. Eso es a grandes rasgos lo que el apóstol Pablo está diciendo en el capítulo 1. Timoteo es instado a que pueda estar resolviendo estas cosas dentro de la iglesia, que pueda parar a estos falsos maestros, a que pueda estar enfocado en la correcta doctrina que dice el apóstol Pablo, que es la que nos lleva al amor no fingido, a una sana conciencia y a una fe verdadera. Esta es la primera exhortación que Pablo trae a Timoteo como pastor de esta congregación, y Pablo comienza después a hablar acerca de el Evangelio y cómo el Evangelio ha transformado completamente lo que él fue. Y Pablo hace una exposición allí magistral y termina con un grito de exaltación, de alabanza a Dios por su obra en su vida. Termina el capítulo 1 recordando a Timoteo cuál ha sido el llamado que ha recibido, y habla acerca de esas profecías que, como decíamos, nosotros no tenemos conocimiento, la Biblia no nos deja saber, pero que Timoteo seguramente conocía, y cómo Pablo le insta a que él pueda pelear la buena batalla, y cómo también Pablo les recuerda que hay algunos falsos maestros que ya han sido corregidos, como el caso de Himeneo y Alejandro, a los cuales dice Pablo que entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la primera sesión, mis hermanos, de esta carta. Comenzamos hoy en el capítulo 2, la segunda sesión, y hoy vamos a estar en los versos del 1 al 7 del capítulo 2. Es un texto corto, un texto que no tiene muchas divisiones, pero que no por eso vamos a dejar pasar por alto y que vamos a estar viendo en esta mañana porque es un texto importante. Así que yo les invito a buscar en sus Biblias. Vamos a estar leyendo ahora el capítulo 2, versos del 1 al 7 de esta primera epístola de Pablo a Timoteo. Si usted lo tiene, vamos a estar leyendo. Dice así la palabra del Señor: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Señor, delante de tu presencia estamos. Hemos ahora leído tu palabra y te rogamos que nos auxilies para poderla ahora, Señor, exponer con claridad, con fidelidad, Señor, a ella. Que podamos, Señor, también tener en mente a aquellos que la escuchan. Ayúdanos a poder, Señor, ahora
exponerla y ayúdanos también a recibirla. Que tú puedas alimentar nuestras vidas, Señor, por medio de ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en este texto, como les decía anteriormente, es un texto corto, es un texto que básicamente vamos a estar viendo dos cosas en esta mañana. En primer lugar, la exhortación que Pablo está trayendo a la oración por todos los hombres. Y vamos a estar ahí en el versículo 1 y en la primera parte del versículo 2. Y en segundo lugar, vamos a estar viendo cuál es la motivación o las motivaciones que Pablo está dando por las cuales él está instando a la iglesia a orar. Si hay alguna verdad en este texto para nosotros, pudiera ser esta. Debemos orar por todos los hombres. Dios ha enviado a Cristo a salvar. Debemos orar por todos los hombres. Dios ha enviado a Cristo para salvar. Y Pablo comienza esta carta con una exhortación, y usted en la Reina Valera seguramente esta es la primera palabra que usted va a ver al comienzo del capítulo 2. Así comienza Pablo esta sección, donde va a hablar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de la manera en que la iglesia debe conducirse como iglesia o cuando se reúne. En esta sesión vamos a estar viendo estos detalles. Y es completamente necesario para nosotros, mis hermanos, como iglesia, ver los elementos o los puntos que Pablo va a estar mencionando en esta porción de la carta. Esto nos va a poder ayudar a ver cómo realmente la Biblia nos ayuda a conducirnos o nos guía a conducirnos, y también cómo la Biblia nos ayuda a organizarnos. De esto básicamente va a tratar esta sesión en los capítulos 2 y 3 de esta carta. Pablo comienza trayendo esta exhortación, insto, te ruego, son otras palabras en las cuales pudiéramos usar en el español para determinar lo que Pablo está queriendo decir a Timoteo y a toda la iglesia en esta ocasión, y es lo que refleja el corazón de Pablo aquí. El sentido no es, mis hermanos, que la iglesia valore si hacerlo o no. El sentido con el cual Pablo está trayendo esto a la iglesia es algo que la iglesia debe hacer con urgencia. Este es el sentido de la palabra que Pablo usa para comenzar esta exhortación. Iglesia, hay algo que debemos hacer con urgencia, y ese algo es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Ese algo tiene que ver con orar, y ese algo tiene que ver específicamente con orar por todos los hombres, dice Pablo en este comienzo del versículo 1. Y ahorita vamos a ver todos los hombres, no voy ahora mismo a pasar mucho tiempo allí, vamos a estar viéndolo más adelante en otros versículos donde Pablo vuelve a reiterar la frase. Pero solamente todos los hombres que tenemos a inicio del versículo 1, podemos ver en el contexto del propio versículo 1 y el comienzo del versículo 2 a qué Pablo se está refiriendo. Miren cómo comienza el versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Mis hermanos, todos los hombres del versículo 1 tiene que ver específicamente con los reyes y con todos los que están en eminencia. Y yo quiero que usted pueda pensar en esta exhortación que Pablo está trayendo a la iglesia, y pueda pensar según el contexto que la iglesia está viviendo. Pablo está escribiendo su carta alrededor del año 63, 64 o 65 después del Señor Jesucristo. En ese tiempo, quien está gobernando es Nerón. Nerón comienza su gobierno a partir del año 55, y todo este periodo de la historia de la iglesia está la iglesia bajo el gobierno de Nerón. Si algunos conocen un poquito de historia, usted se podrá dar cuenta de que Nerón no es específicamente el gobernador, el rey, la eminencia más querida, más dócil en cuanto al trato con la iglesia que podamos tener. Por ejemplo, Nerón es el hombre
que incendió Roma, culpó a los cristianos. Y no solamente culpó a los cristianos, sino que mancilló sus vidas, encarceló y mató cristianos. Hermanos, en este contexto, es en el contexto que Pablo le dice a los creyentes: iglesia, es bueno que usted se dedique a orar por todos los hombres. Y estos todos los hombres a los cuales le voy a hablar aquí específicamente, tiene que ver ahora con las autoridades. Hermanos, y quiero ahora que pensemos en algo. El llamado de la iglesia a orar por los gobernantes no es un llamado condicional. Pablo no está condicionando a la iglesia a que ore por los gobernantes, sí. No. Pablo está diciendo que algo que la iglesia debe hacer es orar por sus gobernantes. Orar por sus gobernantes, aun cuando los gobernantes no tienen necesariamente que estar actuando a favor de la iglesia. Pablo no le está diciendo a la iglesia: oren por los gobernantes porque ellos son buenos con ustedes. Sencillamente Pablo está diciendo a la iglesia: oren por sus gobernantes. Ustedes deben dedicarse a orar por ellos. Pablo no está diciendo: oren por sus gobernantes porque su estilo de vida, su ética es acorde a mi palabra o a la palabra de Dios. Él sencillamente está diciendo: oren por los gobernantes. Mis hermanos, él no está diciendo: oren por sus gobernantes cuando la manera en que ellos trabajan es beneficiosa para ustedes, glorifica mi nombre. Él sencillamente está diciendo: deben orar por los gobernantes. Hermanos, que el cristiano, y esto es algo para nosotros, que el cristiano deba orar por los gobernantes no es sinónimo de apoyar lo que ellos están haciendo. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está requiriendo que la iglesia tenga un vínculo con aquellos que les gobiernan. Pablo sencillamente está diciendo que la iglesia es responsable por poner delante de Dios a aquellos que les gobiernan. Eso es sencillamente lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo que la iglesia debe estar de acuerdo con los gobernantes. Pablo no está diciendo que la iglesia es una institución política. Pablo sencillamente está diciendo que nosotros como iglesia, como debemos estar orando por todos, dentro de ese todos también están nuestros gobernantes. Eso es sencillamente lo que Pablo está enseñándonos aquí. Mis hermanos, la oración por nuestros gobernantes, y yo quiero que usted vea esto en el versículo 4, denota que nosotros como iglesia estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios que está expresada en su palabra. Mire lo que dice el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta es la razón, o una de las razones, que Pablo está trayéndole a la iglesia, por la cual él está diciendo enfáticamente: iglesia, oren por todos, y un grupo por los cuales tienen que orar es por los gobernantes. Y Pablo lo está diciendo porque normalmente en la comunidad de la iglesia, en el contexto de la iglesia, posiblemente los gobernantes, en este caso Nerón y los magistrados que con él estaban, no eran personas a las cuales la iglesia tenía en mente para orar por ellos. No eran el grupo favorito de la iglesia. Pero hermanos, y ahorita vamos a hablar de las razones. Yo creo que hay una razón, y Dios da una razón muy convincente en este texto por el cual aún las personas que no nos agradan, en este caso el comportamiento de un gobernante que estaba actuando en contra de la iglesia, y en muchos otros casos, la iglesia todavía necesita invertir tiempo en orar por ellos. Ahorita vamos a ver esta razón convincente de peso que Pablo tiene en mente
cuando habla acerca de esto. Y hay un motivo, dentro de los 3 motivos que hay. Un motivo, el versículo 2 en la segunda parte, dice Pablo que cuando la iglesia hace esto, puede vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Sin lugar a dudas, mis hermanos, si Dios obra en los gobernantes de una nación, la iglesia va a ser beneficiada. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Cuando la iglesia se entrega a orar por los gobernantes, Dios obra en los gobernantes, Dios cambia a esos gobernantes, la iglesia va a ser beneficiada. Dice Pablo que la iglesia va a poder vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Usted sabe lo que quiere decir eso? Puede vivir entonces con quietud haciendo lo que tiene que hacer. Haciendo el ministerio que tiene que hacer. No es que si la iglesia no experimenta este periodo de quietud, no va a hacer lo que tiene que hacer. La iglesia lo hará, aún a pesar de eso. Pero Pablo está diciendo de que si en medio de la misericordia de Dios, Dios extiende misericordia sobre esa gente, nosotros lo vamos a poder hacer de una manera más tranquila. Ese es el beneficio con el cual Pablo está haciendo esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías capítulo 29. Usted sabe, esta no es la primera vez que la Escritura habla acerca de esto. Yo quiero que usted vaya a Jeremías capítulo 29 y solamente le voy a dar el contexto rapidito para que usted pueda entender dónde estamos ahora. Estamos en medio del exilio, ¿ok? Estamos en medio del exilio. Jeremías le está hablando a un pueblo que había sido llevado cautivo a una tierra con un rey pagano, con un rey malvado, Nabucodonosor. Y escuchen lo que dice Jeremías en esta fracción, 10 primeros versículos del capítulo 29. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Asa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, esta es la carta: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Escuchen lo que dice el versículo 7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Dios está mandando a su pueblo a orar por un gobernante y por una ciudad impía. Aquellos que no tenían temor de él. Así mismo. Pero sencillamente el pueblo de Dios iba a estar dentro de esa gente. Y Dios les dice, si hay paz allí, ustedes tendrán paz. Hermanos, el tipo de oración descrita en Jeremías es el mismo tipo de oración que usted y yo, como iglesia del Señor, debemos estar haciendo por nuestra ciudad y por nuestra nación. Es ese tipo de oración que pide la misericordia de Dios para nuestra ciudad, para nuestra nación y para aquellos que de alguna manera nos dirigen. Si usted lee el libro de Daniel en el capítulo 2,
hay una expresión que Daniel trae a Nabucodonosor que usted se queda perplejo. ¿Cómo él se refiere a Nabucodonosor? Él le dice a Nabucodonosor que él es el rey de todos los reyes de la tierra. Refiriéndose a Nabucodonosor. Hermanos, Daniel vivió seguramente por más de 50 años en esta nación. Y nunca usted y yo tenemos registro de que haya proferido ningún tipo de mal contra aquellos. Y yo quiero ir despacio porque yo sé que este es un mensaje que nos puede chocar a algunos de nosotros. Y no es un mensaje fácil para mí. Yo tengo que decírselo con total sinceridad. No es un mensaje fácil para mí. Cuando nosotros vemos la injusticia, queremos salir del paso. Estar en contra de la injusticia muchas veces para nosotros es salir del paso. Es profesar con nuestra boca y nuestras acciones algunas cosas. Pero hermanos, cuando encuentro textos como este, textos como 1 de Pedro capítulo 3, en un contexto similar a este, donde la iglesia del Señor está siendo perseguida y donde Él manda estrictamente a obedecer al Rey, a veces mi deseo queda confrontado. Y lo cierto es, mis hermanos, que nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Esa es nuestra regla. Por encima de nuestras aspiraciones y de nuestros deseos, lo que la Biblia nos dice y lo que este texto nos está enseñando es que nuestra oración debe estar a favor del Rey y de sus magistrados. En primer lugar, porque viviremos quieta y reposadamente. Pero esta no es la razón o la motivación de más peso. ¿Usted sabe cuál es la razón o motivación de más peso? La que viene ahora. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, la oración más profunda, la más intensa que usted y yo podemos levantar por aquellos que están en eminencia en nuestro país es que puedan conocer a Jesucristo. Esa es la razón más trascendental por la cual Pablo está pidiendo encarecidamente a la iglesia que oren por los gobernantes. No es solamente por buscar un beneficio para ellos, sino porque Dios es el Dios que ha mostrado que muestra su gracia y su favor para cada tipo de personas en el mundo. Y cuando tenemos la palabra todos, y ahora sí voy a enfocarme en por qué está la palabra todos aquí. Pablo no se está refiriendo a todos los hombres pensando en cada uno de ellos, sino que Pablo está refiriéndose a todos los hombres pensando en todos los grupos de ellos. Y esto es algo que si usted quiere entender correctamente este texto y otros textos, usted lo puede aplicar. Cuando usted llega al libro de Apocalipsis en el capítulo 5, por ejemplo, en el versículo 9, y usted está allí con un adelanto de cómo será la adoración celestial, usted está viendo en esta visión que Juan dice que hay personas de toda nación, toda lengua, todo pueblo, todo reino. Y esa es la intención de este texto. Dios está diciendo que no hay un grupo de personas en el mundo al cual Él no va a alcanzar con su gracia.
Muchas veces nosotros entendemos que Dios ama a todas las personas y decimos que Dios ama a todas las personas, pero muchas veces nosotros estamos haciendo distinción de esas personas. Muchas veces hay personas a las cuales yo digo, yo no le voy a predicar a fulano. Precisamente Dios está trayendo un grupo de personas difíciles en este texto y está diciéndole a la iglesia, por ese grupo de personas difíciles usted tiene que orar. Y no como si algo que usted quiera hacer, sino como algo que usted tiene que hacer. Y esa es la palabra con la cual Pablo comienza en el capítulo 2. Ese es el énfasis de esa exhortación que Pablo está trayendo. Pablo no está diciendo que todos los hombres se van a salvar. Pablo aún no está diciendo que todos los reyes y los magistrados se van a salvar. Y yo tengo certeza de eso completa. ¿Usted sabe cómo la tengo? Porque desde cuando se escribió esto hasta hoy, todos nos han salvado. No es porque yo sea divino, sino porque lo hemos vivido. Pero Pablo está diciendo que aún dentro de esta gente hay personas que se van a salvar. Y Pablo está dando la seguridad de lo que está diciendo. ¿Usted sabe cómo? En el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No solamente Dios tiene el deseo y lo va a hacer. Hermano, Dios no funciona con deseos. Muchas veces vemos y pensamos en un Dios débil. Muchas veces tomamos este texto y decimos, ay, Dios ama a todo el mundo y Dios quiere que todo el mundo se salva. Pero qué lástima, todos no se van a salvar. Dios tiene el deseo, pero no lo puede hacer. Hermano, ese no es el Dios de la Biblia. Discúlpenme, ese no es lo que la Biblia está diciendo. Porque nunca en este texto ni en otros la intención está fijada en todos los hombres particularmente hablando, sino en todos los hombres hablando de grupos de personas. Y de cada grupo, de cada nación, de cada lengua, agricultores, albañiles, médicos, Dios va a salvar. Y no solamente tiene el deseo y la intención de hacerlo, sino que Dios lo va a hacer. Porque Él ha enviado a Jesucristo, dice Pablo, aquel que es hecho mediador entre Dios y los hombres. Ese es el sello que garantiza que el deseo de Dios de salvar a los hombres de todo pueblo, de todo linaje, se va a cumplir. Tristemente algunos piensan, cuando leen textos como este, y este es uno de los que se lee y se malinterpreta, de que Jesucristo vino, murió en la cruz e hizo a todos los hombres salvables, pero no salvó a ninguno. Hermanos, muchas veces cuando leemos textos como este y no lo entendemos a la luz del propio contexto de este texto, pensamos que la salvación depende del hombre. Pensamos que solamente los más inteligentes van a poder entenderlo, que solamente los más sabios van a poder llegar ahí. Pero cuando usted entiende cómo Dios obra la salvación y cómo Dios levantó personas débiles, como cuando aquellos miraron a los discípulos y dijeron, estos son personas sin letras y del vulgo. Muchas veces pudiera parecer que nuestra oración es, oh Señor, qué inteligente yo soy. Mira cómo me pude dar cuenta. Mira cómo otros tontos no han podido darse cuenta, pero yo lo pude hacer. No, mis hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Todos nosotros somos tontos. Y si pudimos abrir nuestros ojos y si pudimos conocer a Dios, fue por lo que Él hizo en nosotros. Yo soy el primero de los tontos. Porque nosotros como seres humanos sin Dios nos aferramos. Y miren, no pierda el tiempo metiéndole miedo a la gente con el infierno. La gente sin Dios, la gente que no es regenerado, se goza cuando usted le dice que va para el infierno. No le importa. Porque su odio y su rechazo a Dios es más profundo que el miedo de ese lugar. Así mismo, la salvación es una obra de Dios.
Y Pablo está diciendo, oren por esa gente. Yo sé que a lo mejor ustedes no los quieren mucho. Yo sé que no son el grupo predilecto de ustedes, pero oren por ellos, porque Dios puede salvarles. Y si Dios los llama, Dios hace su obra completa en ellos. Y ustedes tienen que orar por ellos. Hermanos, no solamente ese grupo el que nosotros tenemos en este texto. Hay otro grupo, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y usted lee esto hoy y usted dice, qué bien. Hermanos, este es otro grupo que no era muy bien visto, al menos al inicio del cristianismo. Hermanos, los judíos no entendían que el evangelio pudiera ser para los gentiles. Ellos no tienen derecho. Para usted y para mí es muy común que le digan que un chino conoció al Señor. Gloria a Dios. Un español conoció al Señor. Gloria a Dios. Un africano. Gloria a Dios. Si usted decía esto en el primer siglo, los judíos se escandalizaban. ¿Por qué usted cree que Juan y Pedro salieron varias veces de la iglesia de Jerusalén a lugares donde el evangelio estaba llegando a los gentiles para ver lo que estaba ocurriendo? Porque no era normal para ellos que los gentiles pudieran creer en el evangelio. Así mismo. Pedro tuvo que tener aquella visión de aquel lienzo descendiendo y Dios diciéndole 3 veces, Pedro, mata y come. No, Señor, yo no he tocado nada que sea inmundo. Pedro, mata y come. Y cuando vienen aquella gente de parte de Cornelio y hablan con Pedro, y Pedro va y dice, ahora entiendo yo que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo. Y Pablo está diciendo, hermanos, Dios también se ha querido acercar a los gentiles y me ha constituido a mí como apóstol y predicador de ese evangelio. No solamente a los magistrados, a los reyes, sino también a los gentiles. Y este texto nos habla de la majestad, de la grandeza de la gracia de Dios que se extiende aún a los recónditos lugares y personas de la tierra. Hermanos, como iglesia, usted y yo no podemos hacer diferencia de personas. Todos los seres humanos en este mundo necesitan escuchar el evangelio. Dentro de cada fracción de los seres humanos en este mundo, Dios va a salvar personas. Miren, si hay algo que da garantía de eso es el evangelio. Como les decía ahorita, nosotros no creemos en un Dios que trajo a Jesús para hacer las personas salvables. Nosotros creemos en un Dios que trajo a Jesús para salvar. Y Él lo va a hacer. Dios no es un Dios que se queda de brazos cruzados ante los impedimentos. Hermanos, Dios ha orquestado el mundo desde su inicio hasta su fin. Dios no tiene que ver qué hace mañana con los impedimentos que el hombre pone. No. Dios toma esos impedimentos, los usa y promueve su gloria por medio de ellos. Lo hizo con Adán en el Edén. Hermanos, vamos a disfrutar al final de los tiempos de un mejor Edén, con un mejor estado. Y a veces nos sentamos a llorar diciendo, ay, pero le troncharon los planes a Dios. Jamás en la vida, nada ni nadie podrá troncharle los planes a Dios. Porque Dios es Dios. Lo siento por el que se levante a hacerlo. Dios es Dios. Así que, termino como comencé. Debemos orar por todos los hombres. Porque Dios ha enviado a su Hijo a salvar. Y nuestra mayor oración, mis hermanos, como iglesia, es: Señor, ten misericordia de ellos. Derrama tu gracia sobre ellos y sálvalos. Dios lo hará si está en su voluntad. Dios lo hará con los que Él quiere. Pero usted sabe qué, Dios lo hará.
Y de eso usted no tenga ninguna duda. Hagamos nosotros la parte que nos toca. Oremos por ellos. Y yo quiero, mis hermanos, terminar esta mañana poniendo en práctica lo que estamos viendo hoy. Yo quiero poder levantarnos ahora, poder juntarnos y poder levantar un clamor por nuestra nación. Que Dios tenga misericordia de Cuba. Que Dios salve, si es su voluntad, a aquellos que nos dirigen y gobiernan. Que la iglesia en Cuba pueda experimentar paz, quietud y pueda dedicarse por entero a servir al Señor. Así que vamos a juntarnos, mis hermanos, y todos juntos vamos a levantar este clamor a nuestro Dios por este motivo. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es pertinente, porque habla a nuestras vidas. Ayúdanos a ser fieles a lo que ella dice, Señor. Y en esta mañana, Señor, tú nos has llevado a mirar, Señor, esta responsabilidad que tiene tu pueblo. De orar por su patria, de orar por su tierra, de orar por su nación, de orar por su ciudad, de orar por aquellos que la dirigen, Señor. Señor, nosotros estamos enfocándonos ahora en rogarte a ti, Señor, por la salvación de aquellos que hoy gobiernan Cuba. Señor, esa es la mayor necesidad que ellos tienen. La mayor necesidad que ellos tienen. Señor, ayúdanos a quitar de nuestro corazón cualquier cosa que nos impida a pedirte estas cosas, Señor, de todo corazón. Señor, ayúdanos a pensar que nosotros también en otro tiempo estábamos perdidos. Que como hombres no somos mejores. Te pedimos misericordia, Señor, por aquellos que hoy gobiernan. Señor, te pedimos que tú puedas, Señor, traer tu misericordia sobre ellos y que tu iglesia pueda, Señor, vivir en quietud, en reposo. Pero, Señor, más allá de eso, ahora, siguiendo, Señor, tu corazón, más allá de eso, nuestro anhelo es que tú salves, Señor. Nuestro anhelo, Señor, es que tú llames a arrepentimiento. Nuestro anhelo, Señor, es que tu gloria pueda ser mostrada, Señor. Tu poder pueda ser mostrado delante de aquellos que hoy dirigen nuestra nación. Que ellos puedan reconocer que solo tú eres Dios. Que ellos puedan humillarse delante de ti. Que ellos puedan entender que no son sabios. Que ellos puedan entender que necesitan de ti para dar todo paso, aún en su propia vida. Señor, ten misericordia de Cuba. Ten misericordia de nuestro pueblo, Señor. Ten misericordia de cada cubano, sea quien sea. Te necesitan, Señor. Oh, Señor, estamos rogándote, sabiendo que tu Hijo ha venido y ha venido para salvar. Ayúdanos a no cesar, Señor, de orar, de proclamar el Evangelio glorioso de Jesucristo, aquel que vino a salvar a los pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver corazones rendidos a ti, de todo grupo de personas, Señor. Todos necesitan de ti. Ayúdanos y pon carga en nosotros incesante, Señor, por la oración y la predicación del Evangelio. Porque, Señor, tú has constituido también a tu iglesia como mensajera, como testigo de la obra que tú has hecho en Jesucristo para salvar al mundo. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos confronta, nos enseña, nos guía, nos dice cómo tenemos que conducirnos.
Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a someternos a ella, a ser humildes, Señor. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús.